Y vos sos David. David, Tu caso, David, de verdad me interesó muchísimo porque no lo puedo creer. Lo que te pasó, yo le voy a contar un poco más o menos a la gente para ponerlos en carpeta. David son 3 hermanitos, ¿no? Entonces, un señor que era divorciado de su mujer que tenía una nena, que trabajaba en la fundación, ¿no? Sí, él colaboraba. Colaboraba en la Fundación Juanito, entonces decidió como adoptarlos, pedirlos en tutela. Sí. A los 3 hermanitos se los llevó durante 4 años. 5. 5 años. 5, ¿no? 5 años. Cuando muere la ex mujer del señor que tiene, o sea, queda con su hija legítima, los devuelve a la fundación, a los hermanitos. En realidad no los devuelve a la fundación, o sea, habla con el juzgado y les explica que él no podía hacerse cargo de los chicos, lo cual nosotros primero nos enteramos porque... Ah, entonces ahí fue cuando ellos volvieron a la fundación. Exacto, pero nosotros los pedimos, porque en realidad ellos estaban desde la época que nosotros teníamos el hogar en provincia. Claro, y entonces, porque ahora está en Belgrano. Ahora está en Belgrano, sí. La fundación funciona desde el año 95. 95. Exacto. Y entonces cuando me entero que los quería, digamos, llevar a la justicia, le digo, esperá, hablemos, conversemos, trabajemos. No había posibilidades, ya estaba la decisión tomada. Yo la verdad que me sorprende porque yo no tenía... es mucho más común de lo que uno se imagina. Sí, eso, no lo puedo... Pero lo que pasa es cuando vos tenés 4 años o 5 años sí. a tu tutela, 3 niños, la verdad que yo digo, el afecto, ¿cómo se... Pero sigue el afecto, sí. Y esto es lo importante, por eso lo invitamos a David a compartir esto, porque... ¿Cuántos años? Para él le quiero preguntar, dale. ¿Cuántos años tenías vos, David, cuando pasó esto? En su momento, en la adopción. En la adopción. 10 años. 10 años. ¿Y tus hermanitos? Mis hermanos, uno tenía, estoy haciendo memoria, 8 y el más chico, 5 años. Porque aparte también lo difícil debe ser en un momento que uno se encuentra, porque lo que no dijimos es que la fundación recibe chicos que recibieron violencia de vulnerabilidad social. Sí. Exacto. Entonces, totalmente desprovisto de todo, se pueden llegar a separar también, ¿no? A veces les pasa que los hermanitos se tienen que separar. Es más, cuando esta persona se presentó en el juzgado, en provincia, no había posibilidad de que volvieran los 3 juntos a un hogar, y lo cual nosotros insistimos que detrás de esos chicos estábamos nosotros, y detrás de nosotros está la sociedad. Exacto. Entonces, por esa razón, insistimos que tenían que volver con nosotros. Exacto. Que eran las personas que ellos tenían como vínculo. Exacto. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Juanitos antes de ser adoptados? 3 años. 3 años. Sí. O sea, estuviste de los 7 más o menos. Desde los 6, sí. De los 6 años. Entonces, cuando te adoptan, me imagino la felicidad porque sentís que encontraste un hogar, sí. No encima con tus hermanos, que me imagino vos siendo el mayor eras como... ¿no? El que los contenía a los otros, los más chiquitos. Igual hay como una felicidad doble también, porque ya estando en el hogar tengo que recalcar que fue lo mejor para mí. Más allá del suceso anterior, digamos que además de estar en ese hogar pude seguir creciendo, digamos. Claro. Encontrar una familia. Entonces, bueno, se mudaron. ¿Vivieron? Sí. ¿Cómo fueron los años ¿Cómo se llamaba? ¿Se puede decir el nombre del...? Y la verdad que prefiero bueno, ok, sí. Lo mantenemos en... Bueno, entonces, ¿cómo fueron esos años? No, geniales, la verdad que ¿Era buen papá? No, muy buen papá. Cálido. Verdad, muy cálido, una persona que se preocupaba por nosotros, nos daba todo en cuanto a educación, vínculos que teníamos con su familia también, o sea... ¿Cómo tenían parientes, tenían primitos, primos, amigos? Sí, amigos, todo, o sea... empezar, digamos, de cero, más allá de que lo conocíamos. Siempre hubo un vínculo previo a eso, pues era un colaborador del hogar, entonces, nada. ¿Y a la hija de él la conocían? Sí. O sea, tenían vínculo con ella también. Sí. Exacto. ¿Y cómo le llegó la información a usted? ¿Cómo le llegó la noticia de que él no los podía tener más? ¿Él habló primero con ustedes antes de hablar con...? Sí, hubo medias charlas. ¿Previas? Previas, sí. Igualmente se trabajó todo en conjunto como para que no quedara nada, o sea, a la deriva. Sí, pero ustedes, siendo chiquito, porque eres muy chico, ¿empezaron a sentir que había un alejamiento de parte de él o había cierto distanciamiento? Sí, un poco, pero siempre en las cosas principales, ya sea el estudio, que me parece que es algo fundamental, él se preocupaba demasiado. Mucho. Sí, que eso es genial, porque eso es lo que me dio la herramienta hoy en día por seguir creciendo, yo qué sé. Exacto. Y cuando les dio la información de que no los podía tener más, ¿vos qué pensaste en ese momento? Y se te cruzan varias cosas, de todo un poco, ¿no? Ya sea un poco de temor, de quizás... Incertidumbre, totalmente, sí. Pero... ¿Qué pasará conmigo, con mis hermanos, con nosotros? Sí. Igualmente siempre manifestábamos la idea de volver al hogar, que era lo más lindo. ¿Usted le decían a él?
Sí, cuando pasó todo en realidad, ¿no? Claro. De volver al hogar, que era lo que teníamos nosotros como... Porque cuando estuvieron en adopción con él, ellos iban y volvían al hogar, seguían teniendo contacto con el hogar. Sí, vivían a 2 cuadras del hogar. Entonces claro, había una vinculación permanente con los chicos. No sabíamos, nos habíamos distanciado de esta persona, pero no sabíamos que estaba pasando esto. Nos enteramos y ahí empezamos a operar. Cuando él dijo que iban a ir al juzgado, ¿vos le hablaste primero del hogar? ¿Y él qué les dijo? No, que le parecía bien porque era como nuestra casa también. Y confiaba mucho en las personas del hogar que siempre nos fueron cuidando. Sí, pero acá lo sorprendente de la historia porque quizás la gente lo que no sabe es que ellos siguen teniendo contacto con esta persona. Seguimos teniendo contacto, sí. Más allá de lo que pasó, volver al hogar, empezar todo, de alguna forma decirlo de cero, el vínculo nunca se perdió porque nosotros lo seguimos queriendo, él nos sigue queriendo a nosotros y es el día de hoy que puedo compartir momentos lindos, ya sea ir a jugar al tenis o... ¿Con él? Sí, como ir a almorzar o sea, no hay que entender que no se perdió, o sea... No, porque lo que te está contando es algo que pasó en Estados Unidos en la década del 30, cuando hubo la Gran Depresión de Estados Unidos, que había hogares sustitutos. Había muchos hogares sustitutos donde, en general, padres que no podían mantener a sus hijos los dejaban. No eran como si fuera... lugares grandísimos que tenían algunas familias. A Marilyn Monroe la criaron así. O sea, fue un lugar sustituto y después la madre en un momento, cuando ella tuvo 7 años, la fue a buscar y se la llevó y ella sí, digo, para Marilyn Monroe fue la madre, fue la que la crió, que fue esta del hogar sustituto. O sea, siempre tuvo vínculo. No es el caso, Flor, Claro. Yo quiero hacer una diferencia porque digo, si no la figura de la adopción también se nos diluye pensando que es otra cosa. Aquí había una intención específica de ser familia. Sí. Y lamentablemente por algunas múltiples seguramente circunstancias no se dio, pero también eso implicó que tuviéramos que trabajar muy intensamente porque los chicos que padecen estas situaciones sienten sufren rechazo, mucho. Sufren como que ellos son los culpables. Obviamente. Exactamente.